Y teniendo en cuenta el notable incremento que se ha producido en Cuba de visitantes internacionales desde el pasado 15 de noviembre y también el incremento sostenido de los casos positivos a la COVID-19, ya veíamos que andábamos cerca de los 1000 en esta jornada, junto al alto poder de diseminación de la variante Omicron, se decidió modificar las medidas de control sanitario internacional en nuestro país y adoptar otras de carácter general que son efectivas desde hoy, 5 de enero. Así es, revisemos entonces algunas de esas normativas. Como parte de las medidas que se mantienen en el control sanitario internacional, los viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia, Malawi y Eswatini deben presentar esquemas de vacunación completo, mostrar resultado negativo de PCR a su llegada al país realizado en un periodo máximo de 72 horas antes del viaje. Además, se les tomará muestra para PCR al momento del arribo. Asimismo, realizarán una cuarentena obligatoria por 8 días en una instalación hotelera, asumiendo los costos de alojamiento y transportación. Al 7º día se hará una nueva toma de muestra para PCR que, de resultar negativa, permitirá el alta de la cuarentena al día siguiente. Como parte de las medidas que se incorporan en el control sanitario internacional para los viajeros procedentes del resto del mundo, sean o no residentes en Cuba, será obligatorio presentar esquema de vacunación completo, así como mostrar el resultado negativo de un PCR, y se incrementará la vigilancia aleatoria a los viajeros procedentes de países de alto riesgo. Además de las anteriores medidas, los cubanos residentes en el país que no tengan esquema de vacunación para entrar al territorio nacional estarán obligados a una toma de muestra para PCR, cumplir con la cuarentena obligatoria por 8 días en un hotel destinado al efecto, asumiendo los costos de alojamiento y transportación. Al 7º día se hará una nueva toma de muestra que, de resultar negativa, permitirá el alta de la cuarentena al 8º día. Todos los tripulantes y pasajeros de embarcaciones mercantes que pretendan entrar a Cuba deben presentar esquema de vacunación completo y se les realizará estudio de PCR. Estarán exentas de estas medidas las tripulaciones que permanezcan por menos de 48 horas en el territorio nacional, las cuales tendrán que presentar esquema de vacunación completo. Los pasajeros de cruceros y de embarcaciones de recreo presentarán certificado internacional de vacunación. También los viajeros miembros de la matrícula de escuelas internacionales, becas en instituciones cubanas, técnicos y colaboradores extranjeros que se albergan realizarán en sus respectivos centros una cuarentena de 8 días y se les realizará un PCR en tiempo real al 7º día de su arribo. No requerirán de esquema de vacunación completo los niños hasta 12 años de cualquier nacionalidad u origen, ni los adultos que por causas médicas debidamente certificadas no puedan ser vacunados. Se adoptan otras medidas hacia el interior del país. Por ejemplo, todo viajero que resulte positivo será ingresado en las instituciones de salud designadas al efecto. Todos los contactos directos de esos viajeros serán aislados en centros designados para ello o en el hogar, siempre que se garantice el cumplimiento de esta medida. Los casos autóctonos confirmados y de riesgo se ingresarán en instituciones de salud. El resto podrá ser ingresado en el hogar acorde con las condiciones de cada territorio. Por su parte, los contactos directos de los casos autóctonos confirmados se aislarán en sus viviendas o institucionalmente por espacio de 8 días. Las gestantes y niños menores de 10 años confirmados se aislarán en las instituciones de salud. El estudio de los contactos de primer orden de los casos confirmados se hará en el momento que se conozca su condición de contacto. Además, para identificar casos sospechosos, se reorganizará la pesquisa a la población en todos los territorios, priorizando las áreas de mayor riesgo. Teniendo en cuenta la alta transmisibilidad de la variante Omicron, no se realizarán actividades masivas, sino que se mantendrán las actividades de pequeño formato. Y se acelerará asimismo la aplicación de dosis de refuerzo en correspondencia con la disponibilidad de vacunas.